Los temblores volvieron a la costa, al sur de Lima y al sur de Lomas, los más recientes. Avisos de que debemos estar preparados para un gran sismo en cualquier momento. La Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas cumple 65 años y como parte de las celebraciones presentará el próximo miércoles 28 a las 7:30 de la noche un concierto de gala de su ensamble de instrumentos tradicionales del Perú bajo la dirección del maestro Wilfredo Tarazona. Gracias a su entusiasmo y al de los integrantes del grupo, tocaron en la calle para el deleite de los transeúntes. Esto fue una pequeña muestra de lo que será el concierto de ensamble de instrumentos tradicionales del Perú, que se presentará el miércoles 28 a las 7:30 de la noche. Presentará, entre otros temas, Jarawi, del Perú, Sicumarca, Ayahuasca y una versión de la clásica zarzuela Cóndor Pasa del maestro Daniel Alomía Robles. La cita es en el Colegio Waldorf, vía de Evitamiento 1518, urbanización Parque de Monterrico, y el ingreso es libre. Daniel Alarcón es uno de los más talentosos escritores peruanos de su generación. Nació en Lima, pero vive desde la infancia en los Estados Unidos. Vino a Lima para presentar su quinta novela, De noche andamos en círculos, que según el crítico del The New York Times Book Review, es una novela inteligente, cautivadora, llena de sugerentes matices. Daniel, ¿dónde nace la novela
de noche andamos en círculos. ¿Hay un lugar especial? La historia tiene muchos puntos de origen, ¿no? Creo que para mí era importante retratar la relación entre dos hermanos. Inicialmente, dos hermanos, uno de ellos vive en Estados Unidos y tiene papeles norteamericanos y el otro no. Y quise retratar un poco la tensión entre esos dos hermanos y las posibilidades que representaba ese documento gringo que uno tiene y que el otro no tiene. Pero luego, o sea, uno tiene una idea de la novela que va a escribir y luego la novela tiene otras ideas. O sea, se fue por otro camino totalmente. ¿Tu experiencia como migrante está plasmada en la relación entre Nelson y Francisco? Sí, digamos, esa relación de dos hermanos es algo que yo he vivido, ¿no? Mis dos hermanas tienen papeles estadounidenses por nacimiento y yo nací en Perú. Y parte de la pregunta inicial de la novela es cómo hubiera sido mi vida si no hubiéramos emigrado. Mis hermanas se hubieran ido porque era lo más lógico que hacer y yo quizás me hubiera quedado estancado, que me hubiera quedado acá pensando en otra vida posible. A pesar que no hay un lugar específico, ¿no? Te dan pistas de que podría ser y no, esta geografía incierta, fantasiosa, ¿era parte de la propuesta? Sí, es el mismo país al que he visitado ya en mi literatura. El país donde sucede Radio Ciudad Perdida, mi anterior novela. Es un país que conozco bien, es mi Perú, o sea, mi versión del Perú. Y es claro que estoy tratando muy directamente con los hechos de la historia contemporánea del Perú y la trayectoria de los últimos años. Entonces no es un truco, es simplemente al no nombrarlo lo que me permite es cierta libertad de jugar con los hechos, de crear una versión idiosincrática de esta ciudad o de esta región, de esta historia. Luego te vas al tema del teatro, ¿no? ¿Te gusta el teatro? Sí, tengo algunos amigos de teatro. En realidad viene de Nelson, ¿no? Nelson es mi protagonista y es este chico que ha estado ensayando diferentes versiones de su vida, ¿no? Imaginándose teniendo una vida que él no tiene. Entonces es el oficio perfecto para un chico como él. Un actor nato, digamos. Sí, es un actor nato y es un chico que le fascina el teatro desde muy joven. La novela, unas primeras escenas es cuando él tiene 8 años por ahí y escucha una entrevista con un dramaturgo y le pregunta al papá, papá, ¿qué hace un dramaturgo? ¿No? Y a través del teatro también tocas temas de política, ¿no? La obra misma que él va a representar y que tiene una historia anterior, ¿no? El presidente idiota. Bueno, la novela sigue a Nelson en una gira, ¿no? En una gira por el interior del país, representando digamos, una nueva producción de una obra de teatro controversial en su momento, que se llama El presidente idiota. Una obra que tiene obviamente un toque de sátira y de crítica social y de crítica a las autoridades. Entonces, digamos que yo no creo que mi novela es una novela política necesariamente, no es una novela sobre la juventud, sobre el teatro, sobre el amor, el desamor, la cárcel, la violencia cotidiana. Digamos, es una novela que si bien tiene un trasfondo político, el protagonista es Nelson y el drama que narra es el choque entre el pasado de Henry, el dramaturgo, autor de esta obra de teatro, y el presente de Nelson, nuestro héroe. No soy ratón de biblioteca, pero sí leí varias obras de teatro y documentos de esa época, pero más que nada sigo las cosas que me interesan y luego las historias se van formando alrededor de las cosas que yo conocí. Entonces hay una parte importante de la novela que está ambientada en la cárcel, por ejemplo. Eso viene de... Un día me invitaron a la cárcel a presentar mi novela y desde entonces tengo un interés en ese ambiente y he estado visitando el penal del Lurigancho desde el 2007. Entonces
al escribir esta novela tenía mucho conocimiento, mucho detalle sobre ese lugar. ¿Y por qué presentaste en la cárcel? Originalmente presenté mi primer libro, mi primera novela, La Ciudad Perdida, que es una novela que tiene mucho que ver con la política y con el conflicto interno, en Castro Castro. Conversando con los internos, uno me dijo, ¿sabes qué? Si te interesa la cárcel, deberías ir a Lurigancho, ¿no? Me dijo, Castro Castro es provincia, Lurigancho es Lima. Y, ¿Fuiste? Y fui y me fascinó el lugar. Y el tercer personaje, la persona que te está entrevistando siempre, el que nos da, que nos siembra cosas, y el que nos guía realmente. Me gustaba mucho, al comienzo cuando estaba escribiendo, que esta voz que era aparentemente en tercera persona iba cambiando. Y de pronto había un yo que yo no reconocía. Y ese yo iba cobrando espacio dentro del texto. Y yo sabía que era un misterio interesante. Pero era un misterio incluso para mí. Y siguió así por varios meses hasta que pude resolver la pregunta. La idea es esta, la idea es que la novela tenga dos motores, dos preguntas importantes. ¿Qué le pasó a Nelson? ¿Y quién está narrando esta historia? Finalmente, Daniel, ¿qué piensas, o si tienes alguna filosofía sobre caminar en círculos? ¿Te pasa a menudo? O sea, literalmente o metafóricamente. Metafóricamente creo que todos estamos caminando en círculos, ¿no? Alrededor de una idea, alrededor de un amor, alrededor de una herida, un trauma, ¿no? En el caso de esta novela, o sea, los círculos son literales. O sea, se refiere a la imagen de los reos caminando en círculos en el pabellón en el patio del pabellón. Y hay círculos más grandes, o sea, réplicas de vida, ecos, ¿no? Patrones que se repiten, tanto Nelson repitiendo patrones de Henry como Nelson representando un personaje como Rogelio, ¿no? O sea, círculo tras círculo tras círculo. Entonces me pareció una imagen bonita y lo utilicé para el título. En el Minneapolis Star Tribune dicen que leer a Alarcón es como ser testigo de la llegada de John Steinbeck o Gabriel García Márquez. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Viaje a Tombuctú.